tuve que desaprender todo lo que sabía sobre biología para finalmente entender lo que significa vivir de verdad, porque lo que nos han enseñado sobre la realidad está obsoleto. Lo que nos han dicho sobre la genética está mal, y lo que llaman normal es en realidad un estado colectivo de hipnosis. La mayoría simplemente sobrevive, atrapado en patrones invisibles, repitiendo los mismos ciclos y llamándolo destino. Pero hay una salida, y no viene de afuera, viene de adentro. La mayor prisión que enfrentamos no es la genética, ni es sistema. Es lo que creemos de nosotros mismos. Nuestra forma de pensar, sentir y reaccionar crea un campo vibratorio que moldea todo lo que nos rodea. Nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro dinero, toda nuestra realidad. Y lo más impresionante, este campo ya está funcionando. Aunque no lo entiendas, aunque no lo creas, ya es real. Ya ha sucedido. No estás esperando el futuro. El futuro te espera a ti. Espera a que cambies tu frecuencia, reescribas tus patrones y reactives tu capacidad de creación consciente. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás, porque empiezas a ver lo que nadie te dijo. El cuerpo escucha cada pensamiento, la célula responde a cada emoción, y el universo entero escucha tu vibración como una petición. No se trata de pensar positivamente, se trata de pensar con coherencia, sentir con intención, actuar con presencia y ser lo suficientemente honesto como para aceptar que, quizá, hayas vivido toda tu vida bajo el control de un programa que ni siquiera era tuyo. Pero ahora, con 20 minutos de conciencia, todo puede cambiar. Todo comienza a reprogramarse, porque cuando la biología se encuentra con la verdad de la conciencia, lo imposible se convierte en una creencia más que hay que romper. Y es exactamente por eso que necesitaba grabar este audio. Durante años, seguí las reglas de la biología tradicional como un fiel soldado. Microbiología, genética, bioquímica, todo muy técnico, muy seguro. Creía firmemente que el ADN era el centro del universo biológico. Pero un día, frente a un cultivo de células madre, vi algo que me desarmó por completo. 3 entornos diferentes creaban 3 destinos distintos para las mismas células. ¿Cómo? La genética era la misma. Lo único que cambiaba era el entorno. ¿Eso era todo? Eso no era solo eso. Eso era todo. Esa simple, casi banal observación me conmovió profundamente. Intenté racionalizar, encajar la experiencia con lo que me habían enseñado, pero nada encajaba. Fue como si por un instante se me hubiera revelado el código fuente de la vida. Y me di cuenta, no estamos programados por el ADN, estamos programados por el entorno, interno y externo. Fue entonces cuando nació una crisis, pero también una respuesta. Empecé a ver que la ciencia se estaba quedando atrás de lo que la vida ya sabía. La vieja idea de que somos víctimas de nuestros genes empezó a desmoronarse, y cuanto más indagaba, más me daba cuenta de que enseñábamos la limitación como si fuera biología. Reforzábamos el miedo como si fuera ciencia. El determinismo genético no era una verdad, sino una creencia colectiva que nadie se atrevía a cuestionar. En ese momento, algo dentro de mí se quebró y nunca lo recompuso. La ruptura fue dolorosa, pero absolutamente necesaria. Porque cuando descubres que has pasado la mitad de tu vida creyendo una mentira conveniente, o te vuelves loco, o despiertas. Elegí despertar. Y empecé a ver que las respuestas que buscaba no estaban en mis genes, sino en mi conciencia. Y ahí fue cuando todo cambió. A partir de esta pequeña revolución en el microscopio, comencé a construir un nuevo paradigma. Uno donde la mente moldea el cuerpo, donde la percepción altera la biología. Y esto no era esoterismo, era evidencia. Era ciencia con alma. Pero este descubrimiento, como verán, fue solo la primera pieza del rompecabezas. Durante décadas, nos inculcaron la creencia de que el ADN era el comandante supremo de nuestra existencia, que nuestro destino estaba sellado en el momento en que recibimos los genes de nuestros padres.
Esto nos colocaba en una situación peligrosa, la de la impotencia. Si algo salía mal en la vida, una enfermedad, un trauma o un comportamiento destructivo, los genes eran los culpables. Una excusa científica para seguir atrapados. Pero esta creencia nunca fue ciencia. Fue simplemente una interpretación limitada. Cuando profundicé en la epigenética, descubrí algo que me hizo sentir como si me hubieran engañado durante años. Los genes no controlan nada por sí solos. Simplemente son potencial. ¿Y qué activa o desactiva estos potenciales? El entorno. Más específicamente, la forma en que percibimos este entorno. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo esto comunica órdenes bioquímicas a nuestras células. En otras palabras, somos mucho más programadores que programados. Este cambio lo cambia todo, porque significa que incluso con una mala herencia genética, aún puedes expresar salud, abundancia y equilibrio. Pero para lograrlo, necesitas cambiar el lenguaje que usas para comunicarte con tu cuerpo. La mente inconsciente se comunica con imágenes, emociones y repeticiones. Y la mayoría de nosotros vivimos en un ciclo de autosabotaje, reforzando constantemente las señales de estrés, miedo y escasez, a menudo sin darnos cuenta. Yo mismo pasé años sintiéndome dividido. Por un lado, el científico tradicional. Por el otro, el ser humano que veía en la práctica que las personas curaban enfermedades incurables simplemente cambiando su percepción. Ya no se podía negar. La biología real era mucho más flexible que lo que nos contaban los libros. La verdadera ingeniería de la vida se desarrollaba fuera del núcleo celular. Ocurría en la interfase con el mundo. Esta comprensión me trajo libertad, pero también responsabilidad. Porque si no son los genes, somos nosotros. Y eso cambia por completo las reglas del juego. Pero aún había una pieza fundamental que no entendía Tortosa. Algo que controla nuestras decisiones, acciones y comportamientos de forma casi invisible. Cuando comprendí que los genes no eran el destino, comencé a buscar el verdadero piloto automático de nuestra experiencia. Y fue entonces cuando me topé con el subconsciente. Esa programación invisible que se instala antes de los 7 años y continúa en bucle durante el resto de nuestras vidas. Lo más aterrador, la mayoría de las decisiones que tomamos, nuestras reacciones e incluso los hábitos que repetimos no provienen de nuestra mente consciente, provienen del antiguo software que opera entre bastidores. La mente consciente es creativa, presente y racional, pero solo representa alrededor del 5% de nuestra actividad mental diaria. El resto es pura repetición, viejos patrones, creencias heredadas, frases que escuchamos de niños, miedos que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Este sistema automatizado es eficiente, pero no necesariamente inteligente. No le interesa tu felicidad, le interesa tu supervivencia. Y por eso a menudo nos mantiene estancados en el mismo lugar. Solo me di cuenta de esto cuando intenté conscientemente cambiar ciertos comportamientos y fracasé, una y otra vez. Por mucho que supiera de ciencia, de biología, del cambio, una parte de mí me atraía de vuelta a lo familiar, a lo seguro. Fue entonces cuando comprendí. No se trata de saber, se trata de reprogramar. Y la clave es acceder a esta capa profunda que opera por debajo de la conciencia. La televisión, por ejemplo, es uno de los mayores agentes de programación subconsciente del planeta. La repetición de narrativas, la exposición al miedo, la estimulación de la escasez, todo esto moldea lo que percibimos como realidad. Y sin darnos cuenta, lo absorbemos todo como esponjas. De niños no tenemos filtros, e incluso de adultos, seguimos reaccionando al mundo basándonos en estas viejas grabaciones. Por mucho que desees conscientemente el cambio, si tu subconsciente está programado de otra manera, el resultado siempre será saboteado. Y fue entonces cuando empecé a investigar métodos reales de reprogramación subconsciente, hipnosis, EFT, repeticiones conscientes, visualización, meditación de coherencia. Técnicas que parecían alternativas, pero que la neurociencia empezaba a validar.
Y fue en ese momento cuando la ciencia y la espiritualidad empezaron a coincidir. Tras comprender el poder del subconsciente, me di cuenta de que la única manera de lograr un cambio real era mediante la reprogramación. Pero repetir frases positivas frente al espejo no era suficiente. Era como intentar cambiar el sistema operativo con una nota adhesiva pegada en la pantalla. La clave estaba en acceder al código fuente, y para lograrlo, descubrí que debían confluir 3 elementos: repetición, emoción y un estado de profunda relajación. Sin estos, el cambio sería superficial. El subconsciente no entiende el lenguaje lógico, entiende el impacto emocional. El trauma se registra al instante porque está cargado de miedo, dolor o amenaza. Por lo tanto, para introducir una nueva creencia, es necesario activar la misma fuerza emocional, solo que esta vez asociada a algo positivo. La repetición por sí sola no basta, pero la repetición emocional, realizada en un estado de presencia, crea nuevas conexiones neuronales. La neuroplasticidad no es un concepto abstracto, es lo que ocurre en tu cerebro ahora mismo, mientras sientes, piensas y reaccionas. Técnicas como la meditación guiada, la sanación teta, la autohipnosis e incluso el uso intencional de la música pueden llevar al cerebro a estados como alfa y teta, que son exactamente los mismos estados que prevalecen en la infancia. Es entonces cuando el subconsciente se vuelve más permeable. Es como si las puertas de la bóveda se abrieran por unos minutos, y todo lo que pongas dentro se convierte en tu nueva normalidad, tu nuevo destino, tu nuevo programa. Pero la constancia es esencial. Mucha gente se da por vencida porque quiere resultados inmediatos, pero olvida que les llevó décadas desarrollar sus programas actuales. La buena noticia es que el cambio puede ocurrir mucho más rápido de lo que imaginamos, siempre que se haga bien. Y por eso siempre repito, no se trata de fuerza de voluntad, se trata de método. La emoción correcta, repetida de la manera correcta, en el momento correcto, lo cambia todo. Y cuando esta transformación comienza a ocurrir internamente, empiezas a notar algo extraño. La realidad externa también cambia. No es magia, es física. El campo que te rodea empieza a responder a la nueva frecuencia que emites. Y eso es precisamente lo que me llevó a un territorio aún más misterioso y poderoso. Durante mucho tiempo, hablar de campos de energía se consideró cosas místicas. Y como científico, lo confieso, yo también lo despreciaba. Pero después de estudiar física cuántica y profundizar en la nueva biología, me di cuenta de que todo el universo es energía, incluido el cuerpo humano. Lo que llamamos materia es simplemente energía condensada, vibración, frecuencia. Y lo más increíble, todos estamos inmersos en un campo invisible que reacciona a nuestras intenciones, emociones y creencias. Fue Einstein quien dijo, el campo es el único agente que gobierna la partícula. En otras palabras, el campo controla la materia, no es al revés. Y este campo, al que muchos llaman campo cuántico, otros morfogenético y algunos incluso espíritu, no es filosofía, es medible. Existe y está en constante diálogo con lo que sentimos y pensamos. No necesitas creer para que funcione. Ya funciona. Siempre. Empecé a notar patrones sutiles. Las personas que cambiaban su estado interior atraían situaciones completamente diferentes. No por casualidad, sino por frecuencia. Era como si el universo fuera una gigantesca emisora de radio y cada uno de nosotros una antena. Si estás sintonizado con el miedo, captarás experiencias que lo confirman. Si vibras con gratitud, empiezas a recibir cosas por las que estar agradecido. Y cuanto más profundizaba en esto, más me daba cuenta de que no era casualidad, era ciencia. He visto casos de sanación espontánea, personas que transformaron sus vidas financiera, emocional y físicamente, sin intervención externa, simplemente cambiando su relación con el campo. Y comprendí que el campo no reacciona a lo que haces. El querer reacciona a lo que haces y
no tiene sentido desear abundancia mientras vibras escasez. No tiene sentido repetir afirmaciones positivas mientras tu cuerpo esté adicto al estrés. El campo no responde a tus palabras, responde a tu coherencia. Esta comprensión abrió una nueva puerta en mi conciencia, porque si el campo es real, y lo es, entonces no solo estamos conectados, estamos co-creando en cada momento. Y esta co-creación no comienza cuando le pides algo al universo. Comienza cuando cambias la frecuencia de tu identidad. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se niega a aceptar este poder? Cuando elige seguir viviendo como víctima de las circunstancias. Hay un abismo entre vivir como víctima y vivir como creador. Y durante muchos años, sin darme cuenta, yo mismo habité el lado de la víctima. Despertaba, reaccionaba a los problemas y culpaba a factores externos. El gobierno, la economía, la genética, la suerte, todo parecía lógico. Al fin y al cabo, así funcionaba el mundo, ¿no? Pero no me daba cuenta de que al pensar así, estaba cediendo mi poder a todo menos a mí mismo. Y esto tiene un precio enorme. Vivir como un pasajero en mi propia vida. La transición al creador consciente no ocurre de la noche a la mañana. Es como quitarse las gafas de la ilusión. Primero viene el dolor. Darte cuenta de que todo lo que odias, todo lo que se repite en tu vida, tiene un denominador común. Tú. No es culpa, es responsabilidad. Aceptar esto duele, pero también libera. Porque si lo creaste, también puedes descrearlo. Puedes reescribirlo. Puedes elegir de otra manera. La realidad ya no es algo que sucede contigo y se convierte en algo que sucede de ti. La mente programada para el victimismo es adicta al drama, al caos, al conflicto y buscará, inconscientemente, mantener estos patrones activos, porque ahí es donde se siente en casa. Es lo familiar. La mente creadora, en cambio, se siente incómoda al principio, porque exige vigilancia, consistencia, presencia. Ya no puedes esconderte tras viejas excusas. Necesitas elegir lo que sientes, lo que piensas, lo que crees, incluso cuando sea difícil. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que estaba atrayendo problemas, porque los necesitaba para justificar mi propia impotencia. Era un ciclo, y romperlo requería valentía, requería práctica, requería silencio, porque el creador no nace de la confusión, surge de la claridad, y la claridad solo aparece cuando silencias el ruido de la mente que quiere mantenerte atrapado en el rol que mejor conoces, el de víctima. Pero cuando cruzas ese umbral, algo cambia. Las casualidades empiezan a coincidir, surgen ideas, aparecen las personas adecuadas, y empiezas a preguntarte, ¿es esto real o solo estoy delirando? Y es en este punto que muchas personas se sabotean, precisamente porque no saben cómo lidiar con lo nuevo que empieza a surgir. Veía esto constantemente. Personas bien intencionadas, deseosas de cambiar, consumiendo libros, conferencias, cursos, pero en el fondo permaneciendo exactamente en el mismo lugar. Cambiaron el envoltorio, pero el contenido permaneció intacto. Y comencé a preguntarme, ¿por qué tanta gente consciente permanece atrapada en los mismos patrones? La respuesta es dura y liberadora a la vez, porque la mayoría intenta cambiar sus vidas con la mentalidad que creó el problema. Son conscientes del problema, pero ignoran la programación. Hay una trampa sutil en este proceso, la ilusión de la evolución. Al ego le encanta disfrazarse de espiritualidad. Consume información, habla con belleza, publica frases impactantes, pero en su interior sigue vibrando con miedo, control y necesidad. Y la vida no responde a lo que pides, responde a lo que emanas cuando nadie te ve. Por eso tanta gente vive como una farsa energética, no por malicia, sino porque no saben cómo acceder a la verdadera raíz del cambio. Otra razón importante de este bucle es la adicción emocional. ¿Sí? La adicción. Nuestros cuerpos se acostumbran a sentir ciertas emociones, ansiedad, ira, rechazo, y empiezan a buscarlas una y otra vez, incluso cuando conscientemente deseamos lo contrario. La biología se convierte en química.
La química se convierte en hábito y el hábito se convierte en identidad. Cuando dices, soy así, en realidad estás diciendo, me he acostumbrado a ser así. Pero esto se puede revertir. Lo que ha sido condicionado puede ser incondicionado. Y por eso, centrarse únicamente en la mente consciente es como intentar empujar un coche con el freno de mano puesto. La transformación debe ocurrir en todos los niveles: emocional, mental, energético e incluso físico. Tu cuerpo necesita aprender lo que significa ser alguien nuevo. Necesita sentirse seguro, en paz. Necesita acostumbrarse al amor, la abundancia y la ligereza, porque la mayoría de las veces estas sensaciones son demasiado extrañas para alguien que ha vivido en el caos durante tanto tiempo. Pero cuando empiezas, aunque sea lentamente, a mostrarle a tu cuerpo un nuevo camino, éste responde. La repetición se convierte en identidad, la identidad se convierte en vibración, y la vibración empieza a reorganizar todo a su alrededor. Y es en ese momento, casi mágico, que lo imposible empieza a parecer inevitable. Una de las percepciones más poderosas que he encontrado a lo largo de este viaje es esta. El futuro no es algo distante, ya existe, como una posibilidad vibratoria, esperando a ser desintegrada. La física cuántica demuestra que todas las realidades posibles coexisten en un estado de potencial, y la pregunta ya no es ¿qué me pasará?, sino ¿con qué frecuencia estoy alineado ahora mismo? Porque no es el tiempo lo que crea la realidad, es la conciencia. El cerebro humano no distingue entre algo verdaderamente experimentado y algo intensamente imaginado con emoción. Esto cambia por completo nuestra relación con el futuro. Si puedes sentir lo que quieres experimentar, como si ya lo estuvieras experimentando, el cuerpo se vuelve coherente, y el campo, mediante resonancia, comienza a reorganizar las circunstancias externas para reflejar este estado interno. No es un sueño, no es una ilusión, es ingeniería vibracional. Pero el gran desafío reside ahí. La mayoría de la gente quiere verlo para creerlo. Quieren pruebas antes de tener fe, pero el campo no funciona así. No responde a la duda, responde a la certeza silenciosa, esa que cultivas incluso cuando nada exterior la confirma. Y por eso el ahora es tan poderoso, porque es el único punto donde puedes cambiar tu frecuencia. El pasado es memoria, el futuro es proyección, solo el presente es creación. Empecé a practicar esto poco a poco. No esperaba milagros instantáneos, solo quería convertirme en alguien diferente, un poco cada día, y a medida que mi vibración cambiaba, empezaron a surgir situaciones que parecían absurdamente precisas, como si la vida me dijera, esto es todo, sigue adelante. Y cuando entras en ese flujo, todo empieza a tener sentido, incluso los obstáculos, incluso el silencio, incluso los retrasos. Porque el futuro que deseas, ese que parece imposible, ya está sucediendo en algún momento, pero solo puede hacerse realidad cuando te vuelves compatible con él. Y eso no depende de más tiempo, depende de más presencia, más conciencia y, lo más importante, más verdad emocional. Si el futuro ya es real y espera tu frecuencia, entonces ahora es tu punto de poder. Recuerda esto, porque no eres víctima de tu genética, eres el programador de tu realidad.